guerra no es un juego de niños. Campaña contra la participación de los menores en conflicto armado. Cruz Roja Colombiana. La fantasía, la ternura, la alegría y una inmensa luz componen el maravilloso mundo de la infancia. Y son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado, el amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica, y gozarán de los demás derechos consagrados en los tratados internacionales de protección de la persona humana. Pero para nadie es un secreto que hoy, como nunca, más y más niños y jóvenes son incorporados en los conflictos armados y en las luchas violentas. Sus escuelas están destruidas o cerradas, los campos les están proscritos por los peligros de los combates o la existencia de minas. Sus familiares o vecinos son víctimas de detenciones arbitrarias, humillaciones, torturas o abusos. Con frecuencia un arma representa un bono de comida, una opción más interesante que quedarse en el hogar entre el temor y el desespero. Actualmente la tecnología hace que aún los niños y niñas más pequeños puedan manipular diferentes tipos de armas, lo cual representa un gran peligro para ellos mismos, para sus adversarios y para la población civil. En algunos países, las partes en conflicto hacen batidas para aumentar el número de sus combatientes, apresando a los jóvenes en los autobuses, las plazas de mercado, las iglesias o en las calles. No obstante, existen tratados internacionales sobre esta materia que prohíben la incorporación de menores, ya sea forzado o voluntario. De otro lado, la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas reafirma el lugar fundamental de la familia en la sociedad y reconoce que el niño debe ser educado en un ambiente de paz, dignidad, tolerancia, libertad e igualdad. Sin embargo, a medida que avanzamos hacia el siglo XXI, conscientes de que se debe proteger a la infancia, ¿debemos aceptar la presencia cada vez mayor de niños en conflictos armados? La respuesta es no. Lo que nos preguntamos a través de esta campaña es si la necesidad de incorporar combatientes para la guerra debe prevalecer sobre la supervivencia de una generación. Es claro que los jóvenes pueden convertirse en combatientes feroces tras un adoctrinamiento riguroso. Son diversas las vías por las que los niños participan en los conflictos armados. La incorporación forzada. Esta práctica supone amenaza o atentado real contra la vida e integridad física del menor o de alguna persona allegada a él. También está el reclutamiento coercitivo o abusivo, que abarca las situaciones en que no hay prueba de amenaza física o intimidación directa, pero hay indicios de que el enrolamiento es involuntario. De otro lado, está el reclutamiento voluntario, que tiene lugar cuando los menores participan en los conflictos armados por decisión propia. En este caso, se presume que los niños son objeto de manipulaciones por medio de incentivos y presiones sutiles. Esto hace más difícil aún prevenir o evitar su incorporación a las filas de las partes en conflicto. Existen múltiples factores que determinan la vinculación de los menores al conflicto armado. La injusticia social y económica incita no solo a los adultos, sino a los niños a tomar las armas, con la ilusión de tener un cambio. A esto se suma la disminución de la inversión del Estado en el sistema educativo. El deseo de venganza, los actos de extrema violencia física o mental que padecen o que presencian muchos niños y niñas, como ejecuciones sumarias, asesinatos, desapariciones, torturas, arrestos o detenciones arbitrarias, abusos sexuales, bombardeos, desplazamientos forzados, destrucción de sus hogares y sus bienes, generan el deseo de cobrar cuentas a sus agresores.
La posibilidad de contrarrestar sentimientos de desamparo y vulnerabilidad para los desplazados, los refugiados, los huérfanos y los temerosos. El alistamiento en un grupo armado a veces parece ser la única opción o la opción menos terrible. La búsqueda de identidad puede dar cabida a una fantasía, la de ser héroe, ser el salvador, sumado a la posibilidad de lograr un estatus, una posición de prestigio que le otorgue privilegios. Esto deja ver la incapacidad de los niños combatientes para evaluar los graves peligros a que se enfrentan. Sin saber, se convierten en objetivos militares legítimos, lo cual deja en duda la capacidad que tienen de ejercer su derecho de libre asociación o su libertad de movimiento. La solución armada no sería necesaria si se respetaran los derechos fundamentales. La proliferación de conflictos alimentados durante generaciones indica la urgente necesidad de examinar la influencia de los adultos en los niños. No podemos dejar de mencionar las consecuencias psicológicas de la guerra, que causan cambios inmediatos e irreparables en el comportamiento de los niños. Las vivencias negativas marcan el rumbo de su vida y la forma de ver el mundo. Proteger a los niños en tiempos de conflicto armado es una prioridad y una responsabilidad colectiva. Desde comienzos de este siglo se hacen esfuerzos en el ámbito jurídico. Los gobiernos y las instituciones han hecho declaraciones y firmado convenios. Sin embargo, hay discrepancias entre estas disposiciones y la vida diaria de los niños arrastrados por la barbarie de la guerra. La vulneración de sus derechos parece ser directamente proporcional al número de leyes internacionales para garantizar su seguridad. Pero las leyes solo protegen en la medida en que se respeten y se apliquen. En realidad, los niños nunca habían estado tan desprotegidos. Se calcula, por ejemplo, que en los últimos 10 años, más de 1.500.000 niños han muerto en el mundo víctimas de los conflictos armados. Más de 4 millones han quedado discapacitados. 12 millones han perdido sus hogares y 5 millones viven en campamentos de refugiados. 200.000 niños se han utilizado como combatientes. En nuestro país, la situación no es menos preocupante. Los menores de edad son vinculados a las filas de todas las partes en conflicto, que aportan una elevada cuota respecto al número de civiles víctimas del conflicto armado. Otra dura realidad que oscurece aún más esta situación y que no es menos grave es el sufrimiento de la población infantil que huye de los conflictos armados, lo que afirma que los niños son los primeros que sufren los efectos de la guerra. Hasta que no se ponga fin a la violencia asesina de los conflictos armados, la supervivencia de los niños dependerá de la voluntad de los combatientes de respetar las normas humanitarias. Se debe propender porque se elabore una legislación de los estados que excluya a los menores a participar en los conflictos armados. Esta necesidad se hace más imperiosa si tenemos en cuenta que está en juego el futuro de nuevas generaciones. Démosle otras opciones de vida. Démosle la oportunidad de decirle no a la guerra, sí a la vida. La guerra no es un juego de niños. Andrés se fue a la guerra.